estés con nosotros para hablarnos de este tema, del uso de accesorios, que te veo precisamente hoy así con todos tus accesorios puestos. Oye, bien para linda. para darla con todas las explicaciones. No, muy bien. Sí, sí. Pues adelante, Miriam. Claro. Pues como hemos venido platicando acerca de los accesorios, vamos a ver que también son una forma en la que nosotros podemos liberar a veces cierta tensión, cierta presión. Como platicamos ya de los lentes, también vimos que nos ayudan a enfatizar ciertos aspectos o ciertas cosas, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta cuando estamos haciendo uso de estos pequeños artículos que a veces nos dan esa paz, esa calma, pero que además a ti te pueden enseñar qué es lo que está pasando con la persona que tienes enfrente. Si es que está tensa, si es que está sucediendo algo con ella, todo lo que está a su alrededor lo podemos ver de esta forma. O hasta un autoanálisis, ¿no? Que no te des cuenta y estés platicando con alguien y en eso te veas agarrando algo y digas, ay, ¿por qué me estoy poniendo así? Esa es la mejor forma, en el que tú te vuelvas como una persona que se está autorrevisando constantemente, cómo estoy sentado, cómo tengo los brazos, cómo tengo las piernas, qué estoy haciendo con mis accesorios. Y ahora que vienen las vacaciones de verano y tenemos más tiempo a nuestros pequeños en casa, también el poder leerlos para ver qué es lo que está sucediendo. Es como cuando un niño está nervioso y se empieza a jalonear el suéter, ¿no? Si han visto que es una característica, o se empieza a morder la manga del mismo suéter. Entonces también todo esto nos enseña, ya platicaremos de cómo usamos esto en aspectos de tensión. Vamos a platicar hoy, por ejemplo, acerca de los collares. Las mujeres utilizamos mucho el collar en dos sentidos. Uno, cuando estamos nerviosas y lo agarramos constantemente, y si tiene algún dije o algo, lo estamos manipulando, ¿no? Esto nos da un indicador de que estamos nerviosos, de que estamos inquietos, de que hay ansiedad o algo está pasando por nuestra mente. Pero también es un artículo que nosotros utilizamos para el coqueteo. Cuando en lugar de agarrarlo con prisa o con tensión, lo hacemos con cierta suavidad, y entonces estamos indicando al otro que hay cierto flirteo o tienes un encanto o gusto por la otra persona. Y Chicos, entonces tendemos a tocarlo muy suavemente. Sí, que le haces como así, ¿no? Y, o sea, digo, mucha gente lo hace, sí es cierto. ¿No? Y cuando estamos tensos, ¿qué pasa? Casi lo estamos haciendo rollito, ¿no? Lo estamos torciendo todo porque con más velocidad, es esta forma de tensionarlo. O cuando estamos enojados, agarramos este dije y esto lo apretamos con fuerza como para que nos ayude a contenernos, ¿no? Lo tomamos como si fuera una parte que nos diera estabilidad. Entonces, esta es parte de lo que hacemos. ¿Qué hacemos con el reloj, por ejemplo? Cuando yo estoy en un lugar y quiero indicarle a la otra persona que ya me quiero ir, no lo volteamos a ver constantemente como diciendo, ya es la hora, ¿no? Ya es la hora en la que me tengo que ir. Hasta que el otro te pregunta, oye, ¿estás apurado? Exacto, ya te tienes que ir, ¿no? Sí, y nosotros a veces lo hacemos con conciencia de que el otro lo note, o a veces no queremos que lo note, pero tu inconsciente sí te está diciendo, ya te quieres ir y tienes esta prisa. Y a veces se ve como una falta de educación, un gesto maleducado, grosero, hacer estas cosas, pero son inconscientes también. Exactamente. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está indicando que ya tienes esta prisa, esta tensión, y tú sí quieres salir corriendo, pero si tienes la confianza sí lo dices, ¿no? Pero si no, tienes que tener mucho cuidado en estos detalles. Sí, porque puede ser hasta grosero, ¿no? Sí, pues mejor le dices, ay, tienes mucha prisa, ya vete. Sí, exacto. Porque ya te estás escuchando. Ya no me estás oyendo, ¿no? Tú sabes que cuando ya está preocupado por ver el reloj, su atención está en otra cosa, que es el tiempo, y no en ti. Miriam, y para los que no tienen reloj, pero tienen el teléfono celular a la mano, también utilizan esto para estar viendo la hora. Exactamente. Muy desagradable. Sí, también. que le están picando y picando a ver. Para ver la hora, exacto. Pues pero también vamos a ver a aquellos que no necesariamente ven la hora, sino simple y sencillamente se están acomodando constantemente el reloj para llamar la atención del otro. En el caso de los hombres, este es uno de sus artículos de coqueteo. Prácticamente como, miren el reloj, si es una reunión entre hombres, es muy común que lo que se revisan es los relojes. Claro, el reloj, es ¿no? la competencia. Porque vamos a ver que es un símbolo de poder entre los hombres, el tipo de reloj que traemos, ¿no? Claro. Pero si es con una mujer, a veces se acomodan ya sea la camisa, los puños, si traen mancuernillas también, pero es una muestra también del reloj de que veas el poder, o en muchas cuestiones está el segmento económico al que pertenezco por traer X o Y reloj que puede representar algo para la mujer, dependiendo de
cuál sea el manejo. Pero en el caso del hombre es un tipo de coqueteo y una muestra de poder. Qué ¿ok? interesadas las mujeres. A ver tu relojito. A ver qué relojito Yo es. prefiero A que ver, no tu tenga reloj. reloj y que me preste atención y que tenga tiempo para mí. Exacto, Claro. no, porque ahora también con los relojes inteligentes, Ajá. no solamente es el modelo del reloj y qué celular ya también estás viendo, sino que ¿cuántas le escriben ahí? Hay que checar cuántas le están escribiendo Sí, en el es reloj. cierto. Y la atención que está poniendo a esto, acuérdense que aquí en el lenguaje estamos viendo qué es lo que inconscientemente estamos revisando en estas cosas, Sí. ¿no? Claro. Vamos a hablar un poco, la pulsera es prácticamente como si fuera el collar también, en el que también estamos con este jugueteo de si estoy nerviosa, Sí, estoy estamos esperando a alguien, estoy haciendo así, jugando con ella moviéndonos constantemente, ¿no? Oye, ¿viste gente que hasta se la quita y empieza como si Como fuera a mover. Rosario? A rezar. Yo he bailar, roto sí, varias. a Hay la personas que pulserita. sí usan rosarios como pulseras y efectivamente lo hacen, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, si estás en un examen, ahorita que acaban de pasar algunos sus exámenes y estamos en el cierre, pues también es muy importante, ¿no? Vamos a hablar un poquito del anillo que me llama la atención, por ejemplo, en los que son casados, cuando o están en una relación, de repente cuando estás pensando en estas cosas, puede ser que inconscientemente te lo estés quitando y te lo estés La argolla poniendo, del ¿no? matrimonio, ¿no? Estás en este pensamiento de saber qué está sucediendo, pero tú no lo haces consciente. Claro, hay algunos que antes de entrar a una reunión o fiesta se lo quitan, pero ahí podemos detectar la sombrita. Chéquele la sombrita. Sobre el anillo para ver cuál es la condición. Y ahí la pregunta sería ¿por qué se le La está sombrita. quitando? Pamela. Pero el anillo también vamos a ver que es un pacificador. Es Ajá. una forma que nos ayuda a estar en paz, estar en tranquilidad y vamos a ver que también nos estabiliza un poco cuando lo Oye, mira, utilizamos ¿Sabes qué me como tal. pasa a mí? Que yo me los quito y me lo coloco en otro dedo y los voy como Bueno, pero no turnando. porque me estorban, pero por ejemplo los que se gradúan Sí. traen sus anillos de graduación, ¿no? Y eso también siento yo, digo, tú lo Es dirás un mejor, símbolo de poder. que obviamente es como ve que estudié la carrera o no. Exactamente. Pero son indicadores. No dejen de leer lo que hace la gente con los accesorios que traemos. Oye, puestos. y ahora traemos muchos spinners. Exacto. Eso también También. También son justificantes Vamos por a ahí. platicar algún día de los juguetes Para y el calmar lenguaje los corporal. nervios. Bien, Siria, muchísimas gracias. Gracias a Dejándonos ustedes. listos para el fin.